Muy buenos días, iglesia, Dios los bendiga. Me alegra que en esta mañana de domingo ustedes estén ahí conectados con nosotros. Me alegra que usted haya tomado la mejor decisión en esta mañana, que es alabar, adorar a nuestro Dios. Lo invito para que usted ahí donde está, si nota que algún hermano hace falta en nuestra transmisión, que inmediatamente le comparta el link de esta transmisión a sus familiares, a sus amigos. Y si usted va y les dice: hermano, mire, conéctese, le pido que no se me quede chateando, sino que de inmediato regrese a esta transmisión para que demos gracias a Dios por este nuevo día que nos da y por esa oportunidad de estar en su presencia. Así que iniciamos ese servicio con una oración, dándole gracias a Dios por todo lo que nos ha dado a lo largo de este día, de este año que apenas está comenzando. Amén. Señor, te damos muchas gracias, Dios de la gloria, por tus bendiciones, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu perdón, Señor. Te damos gracias, Dios, por todas tus bendiciones, Padre Santo. Señor, te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, Señor, porque para siempre es tu misericordia, Dios. Te doy gracias por este nuevo día que nos das la oportunidad, Señor, de congregarnos, Padre Santo, que nos das la oportunidad, Señor, de estar ante tu presencia. Señor, te pido, Dios, que este control, Señor, que este culto, Señor, tú seas tomando el control, Padre Santo, que lo que digamos, Señor, lo que hablemos, Señor, no sean nuestras palabras, sino que sean las tuyas, Padre Santo, que tú hables a las demás personas a través de nosotros, Señor, pero que primeramente hables a mi propia vida, Dios. Recibe toda nuestra alabanza, recibe toda nuestra oración, Señor, y te damos muchas gracias por todas tus bendiciones, en el nombre de Jesús, amén y amén. Nuevamente bienvenidos ustedes que se han ido conectando, y los invito a que abran sus Biblias en el libro de Romanos capítulo 5 versículo 8. Romanos 5 versículo 8, y si usted no tiene Biblia en este momento, le va a estar apareciendo. Dice: leemos bajo la dirección del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y ahí donde ustedes están van a decir amén. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por ti y por mí para darnos salvación, para darnos vida eterna. Así que este es el momento preciso para que tú lo aceptes, para que hagamos un compromiso con Dios de serle fiel, de tratar de cada día de pecar menos, porque somos humanos y vamos a fallar, pero lo importante es que no se nos vuelva rutina y que no se nos vuelva costumbre hacerlo, amén. Así que vamos a entrar en un tiempo de adoración, de alabanza. Disponga su corazón, sea reverente con lo que estamos haciendo. Si usted ahí donde está puede levantar sus manos, puede cantar, puede moverse, hágalo. Tenga la libertad de hacer lo que lo hace solo para nuestro Dios, amén.
estás sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, yeah. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, yeah. Tú eres santo, 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 santo eres tú. Tú eres santo, 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 santo eres tú. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria. Solo tú la Sea mereces. la honra y el poder. Solo tú eres santo, Señor. Tú eres santo, 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 santo eres tú. Tú eres santo, 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 santo eres tú. Tú eres santo, 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 santo eres tú. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, yeah. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, yeah. Por a ti, Señor. Solo tú eres santo, digno de alabanza. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy.
señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar, no hay lugar más alto, Dios, que estar ante ti, que estar ante ti. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, te acercaste a tu presencia, me levantaste y me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Señor, no hay lugar más alto, Señor. Queremos estar en tu presencia, Padre. Te damos muchas gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que tú escuchas, Señor, nuestras oraciones, Padre. Señor, te doy muchas gracias, Señor, porque tú estás ahí, Señor. Te alabamos, Señor, te exaltamos, Dios de la gloria. Ayúdanos, Señor, a buscar más de ti, Señor, a estar más tiempo en tu presencia, Señor, a estar ante tus pies, Padre Santo, a buscarte, Señor, en espíritu, Señor, a buscarte de una manera sincera, Señor, de una manera comprometida, Dios. No solo cuando los problemas, Señor, y las situaciones ya nos ahogan, Padre, que podamos buscarte cada día más a ti, Señor, de una manera constante, Señor, de una manera sincera, Padre. Te damos muchas gracias, Señor, y aquí queremos permanecer, Señor. Te alabamos, Señor, te exaltamos, Dios de la gloria.
No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. A tus pies, Señor, permaneceré, permaneceré. Arrodillado a tus pies, de rodillas, Señor, rendido a ti. Así quiero estar, quiero vivir pegado a ti, Señor, de rodillas. Fue tu amor y tu poder el que sanó mi corazón, y ahora fuerte soy y libre soy. Me apartaste para mí, pusiste de tu gozo en mí, te ofrendo mi vida en gratitud. Heme aquí, aquí estoy. Tú me envías con unción, tu poder sobre mí me hace confiar en ti. Amén. Y fue tu amor y tu poder el que sanó mi corazón. Ahora fuerte soy y libre soy. Me apartaste para mí, pusiste de tu gozo en mí, te ofrendo mi vida en gratitud. Heme aquí, aquí estoy. Tú me envías con unción, poder sobre mí me hace confiar
Tu poder sobre mí me hace confiar en ti. Aquí estoy. Tú me envías con unción. Tu poder sobre mí me hace confiar en ti. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú, eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú, eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Enaltecido eres Dios, te levantaste con poder. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú, eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú, eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Enaltecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Enaltecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Enaltecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Enaltecido eres Dios, te levantaste con poder. Amén. ¿Cuántos creen que el Señor es nuestro Salvador, nuestro restaurador? Amén. Amén. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios.
¿Cuántos se gozaron? ¿Cuántos alabaron el nombre del Señor? Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Bueno, después de alabar y de exaltar el nombre de nuestro Dios, los invito para que ahí donde ustedes están, oren conmigo para entrar en el momento de la prédica, de la enseñanza, que el día de hoy la persona que va a estar predicando es una persona que ustedes van a decir, wow, qué predicador el que tenemos en esta mañana. Así que los invito a que oremos, amén. Amado Padre que estás en el cielo, Señor, te doy muchas gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de estar aquí, Señor, de congregarnos, Señor, tal vez el día de hoy virtual, Señor, pero seguramente va a ser presencial, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, y Padre, en tus manos pongo, Señor, la palabra, Señor, que trae, Señor, a continuación mi hermano, Padre Santo, pon palabra tuya en su boca, Señor, que lo que salga de su boca sean palabras tuyas y no palabras que Él quiera decir, Señor. Te pido que tú seas hablando a nuestros corazones a través de esta enseñanza que Él trae, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y con ustedes, mi hermano. Dios los bendiga. Muchas gracias, Andrés. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, iglesia, cada uno de ustedes, de los que ha dispuesto su corazón para alabar este tiempo, para aprender de la palabra de Dios en esta mañana de domingo. En el día de hoy me correspondió la reflexión y quiero hablar de un tema el cual se llama vivir pensando en la eternidad. Antes de dar inicio, quiero orar. Padre de los cielos, estamos ante ti, Señor, alabando tu santo nombre, Dios, exaltándote a ti, Padre bendito, porque solo tú mereces la gloria y la honra, Señor. Solo tú mereces ser alabado y glorificado, Dios de los cielos. Gracias te damos, Señor, por este momento, por este tiempo, Dios, en el que vamos a meditar en tu palabra, Señor de los cielos. Gracias, Dios, por esta palabra que me has dado, Señor. Te pido, Dios, que no esté hablando yo, Señor, sino que hables tú por medio de mí a las personas que están oyendo, Señor. Dios, dame las palabras correctas, Señor, que debo decir, Dios de los cielos, que tu Espíritu Santo hable a cada uno de nosotros, Señor de los cielos, que no sean palabras de hombres, Señor, sino que sea palabra del cielo, Señor, lo que yo hable en esta mañana, Dios. Hacemos esta oración en el nombre de Jesucristo, amén y amén. Una vez más reitero el título, Vivir pensando en la eternidad. Y para comenzar quiero iniciar leyendo Santiago capítulo 5 versículos 7 y 8. Santiago capítulo 5 versículos 7 y 8. Dice así: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Entonces, lo primero que debemos tener presente, lo primero que debemos tener en cuenta es que algún día vamos a estar en la eternidad, de que después de esta vida, después de que pase esto, vamos a estar en la eternidad y que van a haber dos opciones. La Biblia nos muestra o nos enseña de que hay dos opciones, el cielo o el infierno. Entonces debemos vivir pensando en eso, en que después va a haber una eternidad. Nosotros como hijos de Dios obviamente pensamos en el cielo y diría que el 90% de la humanidad también piensa en el cielo, así no hagan las cosas correctas para llegar. Pero bueno, lo primero es tener presente de que un día estaremos en la eternidad. Muchas veces pasa nuestra vida, pasan días, pasan semanas, incluso meses y nunca nos acordamos o por un momento no se nos pasa por nuestra mente en todos nuestros quehaceres diarios, nunca se nos pasa de que, un día no voy a estar en esta tierra, un día voy a estar delante de Dios. ¿Qué pasará allí? Nos ocupamos y nos centramos en nuestro diario vivir, en nuestras obligaciones, en nuestras ocupaciones y olvidamos ese día en el que estemos delante de Dios en su presencia. Lo segundo que también debemos tener en mente es que Dios nos llamó a servir. Y quiero leer Romanos capítulo 12, versículo 11. Romanos 12, 11. Dice así:
en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Cuando somos cristianos, cuando somos hijos de Dios, automáticamente debemos servirle a Él. No somos unos pasajeros que el chofer vaya manejando y es el único que va haciendo y yo voy aquí sentado sin hacer nada. O que está en la iglesia y que yo solo vengo y me siento y los demás hermanos son los que hacen, mueven, de todo y yo solo me siento. Como hijo de Dios o como hijos de Dios, Él nos llamó a servir. No a quedarnos quietos, no a quedarnos ocupando un lugar y ya. Dios nos mandó a servir. No basta solo con aceptar a Jesús en nuestro corazón, lo debemos hacer, es necesario para la salvación, pero después de esto, Él nos da el mandato de servirle. Ahora, ¿es correcto servir a Dios con el único fin de obtener una recompensa? Sabemos que la Biblia nos dice que cuando nosotros servimos en la presencia de Dios, Él nos recompensa. Pero ahora, ¿es correcto servirle a Dios solo por esta recompensa? ¿Cuáles son tus motivaciones o mis motivaciones para servir algo? Cuando un pastor, cuando un líder te pide algo, que hagas algo, o cuando, no sé, de pronto tú sientes que tienes que hacer algo para servir, ¿por qué lo haces? Lo haces porque, yo sé que si hago esto, Dios me va a dar esto, entonces, sí, claro, yo lo hago de una. O si esas son tus motivaciones, estás siendo o estamos siendo egoístas, estamos buscando solo un beneficio de Dios y esto quiere decir que no le amamos realmente. Cuando lo buscamos simplemente o cuando le servimos para que Él nos dé una recompensa, quiere decir que no le amamos realmente. Si esto es así, debemos cambiar nuestra motivación al servir a Dios. Entonces, si nosotros o si tú lo haces por una recompensa, debes cambiar esa motivación y hacerlo porque amas a Dios, porque nosotros le amamos a Él y nosotros hacemos esas cosas por Él desinteresadamente. Cuando ocurre esto es que ya vienen las recompensas, pero estas recompensas en los hijos de Dios pasan a un segundo plano. Quiero leer también Gálatas capítulo 6, versículo 9 y lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Dice así: así que no nos cansemos de hacer el bien, porque si seguimos haciéndolo, Dios nos premiará en su debido tiempo. Entonces, si vivimos pensando en la eternidad, nuestros recursos y nuestro servicio lo usaremos para Dios y para su obra. Y esto me lleva al primer punto: usar mis recursos para Dios. Cuando nos hablan de la palabra recursos, siempre pensamos en dinero y es, recursos, dinero. Y no, hay otra clase de recursos con los que Dios nos ha dado. Por ejemplo, hay recursos internos, como hábitos, habilidades artísticas, conocimientos, y dentro de conocimientos podemos encerrar lo que son carreras técnicas, profesionales o saberes empíricos que de pronto le aprendimos al vecino, le aprendimos, no sé, en X o Y trabajo que entramos y allí aprendimos. Esos son recursos que nosotros tenemos, que Dios nos ha dado. También cualidades como valentía, tenacidad, perseverancia, todo eso que de pronto usted dice, esto no tiene valor. ¿Para qué me sirve a mí ser valiente? Para servir. Bueno, eso es un recurso que Dios te dio o que Dios me dio y que debemos usarlo. Ahora también están los recursos externos, que ahí sí es donde ya hablamos de propiedades, de dinero, de relaciones personales. Por ejemplo, usted es amigo del alcalde. Esa amistad es un recurso que usted tiene, por ejemplo, para servir en su comunidad, en su iglesia. El recurso no es el alcalde puede estar allá solo, el recurso es su amistad con él.
vehículos, etcétera, propiedades, todo esto también son recursos que Dios nos ha dado. Entonces, cuando pensemos en la palabra recursos, no solo pensemos en dinero. Hay muchos recursos que Dios nos ha dado para nosotros servirle a Él o servir en su obra. Entonces, debemos aprender a enfocar estos recursos en la obra de Dios. Entonces, si tú tienes algún saber, tienes algún conocimiento, tienes dinero, tienes alguna propiedad, tienes alguna amistad, ¿cómo los puedes usar en la obra de Dios? Debemos estar pensando en eso. ¿En qué beneficia en mi congregación, por ejemplo, que yo sepa dibujar? ¿Cómo puedo usar eso para servirle a Dios o para servir en mi congregación? Quiero leer San Mateo, capítulo 25, versículos 14 y 15, y es el primer subpunto que dice la distribución de los talentos. Entonces, Dios nos distribuye a nosotros talentos o recursos. Dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y a otro y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Entonces, cuando nos hablan de talento, siempre solemos pensar en que es un don o una capacidad. Y según el diccionario, esto es correcto. Pero en ese tiempo en donde se relata esta historia, el talento era una cantidad de dinero basada en peso. Como dato curioso, en términos generales era aproximadamente el sueldo de 20 años de un jornalero promedio. De un jornalero en el campo, porque es diferente lo que gana una persona de pronto en una ciudad y lo que gana una persona en el campo. Entonces, según el dato que encontré, esa era aproximadamente el sueldo de 20 años de un jornalero. Esto era un talento. En esa época era común que cuando se realizaba un viaje largo, el dueño de la finca o del terreno le diera o le encargara a sus siervos que le administraran el dinero, le administraran los recursos, porque esos viajes solían ser demasiado largos, pues por la época, porque no habían facilidad para movilizarse, entonces los viajes se hacían muy largos. Entonces habría la posibilidad de que en el viaje todo lo que usted llevaba se lo gastara, o de que se muriera y no le heredara nada, en fin. Entonces le dejaban esto a los siervos para que ellos manejaran. Ahora, el amo entregó los talentos conforme a su capacidad. Eso nos dice en el versículo 15. Conforme a su capacidad entregó a cada uno de ellos. Entonces, Dios sabe y Dios conoce cuánto nos puede encargar a cada uno de nosotros. Dios sabe cuáles son los recursos que puso en ti y cuáles son los recursos que puso en mí. Él no nos va a dar más de lo que podemos manejar y no nos va a dar menos de lo que podemos manejar. Lo más importante no es cuántos recursos tengamos, cuánto poder podamos tener, sino qué hacemos con esos recursos, lo cual me lleva al segundo subpunto. Entonces, después de tener los talentos, de que nos dan los recursos, los debemos invertir. Ahí mismo en el capítulo 25, versículos 16 al 18, dice así. San Mateo capítulo 25, 16 al 18. Dice así: y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de recibir lo que Dios nos da, lo que debemos hacer es ahora invertirlos, usarlos. ¿Qué hicieron después de tener los recursos los 2 primeros? Fueron y los invirtieron y ganaron el doble. ¿Qué hizo el tercero? Todo lo contrario, fue y los escondió
y no los usó. Entonces, cuando Dios nos da los recursos, así tú creas que es insignificante, que es poco, los debemos usar en el reino de Dios. Ahora, Dios no nos va a exigir más de lo que podemos dar. Dios sabe los recursos que tienes y Dios sabe qué es lo máximo o qué podemos hacer con esos recursos. Entonces, eso es lo que Dios nos va a exigir. Dios no es mediocre, entonces Dios no va a esperar de que tú hagas el 50% de lo que tú puedes hacer. Dios va a esperar que tú hagas el 100% de lo que tú o lo que yo puedo hacer. Tampoco es sano compararse con otra persona. Por ejemplo, uy, no, Julanito de tal, sí, mírelo allá, pasa a cantar, pasa a predicar, lo llevan por allá a predicar a otro país, va a la célula de allá, y yo no, pues yo aquí en la casa le predico a mi esposa y a mis hijos. Pues muy bien por predicarle a su esposa y a sus hijos. Y eso es lo que puedes hacer por el momento, muy bien, y podemos seguir avanzando. La cosa es usar lo que Dios nos ha dado, no guardarlo. Amén. Punto número 3, o el subpunto, dice la recompensa de la fidelidad. Entonces, después de que Dios nos da los recursos y los usamos, viene una recompensa. En el mismo capítulo 25 de San Mateo, versículos 19 al 30, dice así: después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, deberías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, mas al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y el siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora, ¿cómo expresó? Hablemos de los 2 primeros que hicieron el trabajo correcto. ¿Cómo expresó el Señor su aprobación? Usó 3 palabras: bien, buen y fiel. Bien, del trabajo bien hecho, de un trabajo hecho correctamente. Bueno, de buen trabajador, porque de pronto a veces hay personas que son un poco perezosas y de vez en cuando hacen las cosas bien, hacen bien los trabajos, pero otras veces son perezosos. Entonces, buenos trabajadores. Y la otra palabra que usa es fiel. Fieles, ¿por qué? Porque perfectamente el que tenía 10 talentos, el que tenía 5, el que tenía 2, se pudo haber ido, robárselos y no pasaba nada. Entonces fue fiel a su amo y siguió ahí. Ahora, hay algo importante de que cuando nosotros hacemos bien el trabajo, cuando somos fieles, Dios nos asciende, Dios nos recompensa. Esto nos lo dice en el versículo 21. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y también en el 28, porque el que tiene le será dado y tendrá aún más.
Entonces, cuando hacemos bien el trabajo, cuando Dios reconoce o que nosotros hemos hecho correctamente el trabajo, vamos a tener más. Entonces, si tú crees que tus recursos son pocos, úsalos bien, úsalos correctamente, haz el trabajo que Dios quiere que hagas con ellos y tendrás más, según lo que dice la Biblia. Debemos ver a Dios como un amo amoroso. Ahora hablemos del el tercer siervo. Debemos ver a Dios como un amo amoroso, no como un tirano. Él lo veía como una persona mala. Dice el versículo 24, te conocía que eres hombre duro. Entonces, hasta donde se logra como entender, no tenía como que muy buena, ¿cómo se dice? Como referencia de su amo. Lo tenía como por allá que es malo, que "Ay, cuidado con ese señor". No, Dios no es malo, Dios no es un tirano con nosotros, todo lo contrario, Dios es amor. No debemos tenerle miedo a Dios, temor sí, pero miedo no. Muchas veces también tenemos miedo de usar nuestros recursos, lo que Dios nos ha dado para trabajar, porque creemos que vamos a fracasar, creemos que no lo vamos a lograr, pero Dios nos pide que lo hagamos. Ahora, Dios al tercer siervo lo llamó siervo malo. ¿Y por qué le llama malo? Si básicamente no hizo nada, lo único que hizo fue guardarlo, no robó, no lo usó mal, no lo malgastó. Entonces, ¿por qué siervo malo? Simplemente porque él pecó por omisión, es decir, el amo, perdón, le mandó, le ordenó un trabajo y él no lo hizo. Esto entonces es por lo que lo llama malo, por no hacer lo que su amo le había dado. La recompensa de este tercer siervo fue despojarlo de lo que tenía. Entonces, mucho cuidado, si no estamos usando lo que Dios nos da, muy posiblemente nos lo van a quitar o va a pasar a manos de otra persona. Y usted dirá, pero ¿cómo así? Pues es lo que dice la Biblia. Ahora, mientras esperamos su venida, hay dos actitudes que debemos o que podemos tomar. Las de los dos primeros siervos que hicieron su trabajo bien, buen siervo y fiel, o la de el tercero que no hizo el trabajo y guardó los recursos que su amo le había dado. Segundo punto, sirve a Cristo sirviendo a los demás. Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículo 35. Marcos 9, 35 dice así. Entonces él se sentó y llamó a los 12, o sea Jesús, y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y servidor de todos. Dios nos ha llamado a servirle a Él, pero eso significa que al hacer esto vamos a servir a los demás o a sus hijos. Quiero leer también San Mateo capítulo 25 del 31 al 40. Mateo capítulo 25 del 31 al 40 dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o te sustentamos o sediento o te dimos de beber?
¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeños, a mí lo hiciste. Entonces vemos que hay dos tipos de personas, de personas, ovejas y cabritos. Vamos a hablar primero de las ovejas. Entonces, esta parábola que dice Jesús nos habla de el final de esta era de nuestra vida. Va a haber Jesús vendrá en su gloria y va a haber un juicio. Nadie va a quedar exento de este juicio. Todos vamos a pasar por él. Usted dice, no, pero es que yo soy hijo de Julanito de tal. No, por más de que usted sea hijo, amigo, usted va a pasar o vamos a pasar por ese juicio. Entonces, la parábola, Jesús hace distinción: ovejas y cabritos. Entonces, las ovejas serán recompensadas, dice que serán recompensadas por su trabajo, por su servicio y por sus obras. Aquí quiero hacer una aclaración de que las obras no nos dan salvación a ningún ser humano. Las obras buenas que usted haga no le van a dar salvación, no me van a dar salvación. La salvación solo la obtenemos por medio de Jesús, aceptándolo y reconociendo que somos pecadores. Y pues en este momento quiero invitar, si tú eres una persona que está empezando a escuchar, que lleva 1 o 2 veces escuchando, o que ha escuchado desde hace años y no ha tomado la decisión, el momento es ahora: aceptar a Cristo en tu corazón, reconocer que eres pecador y que sin Él no somos nada. Amén. Entonces, haciendo esta aclaración de que las obras no nos van a salvar, continuamos. Entonces, de pronto algunas personas pueden creer de que, uy, no, es que yo acabé de pecar, pero no, yo voy y compro 5 almuerzos y los reparto a los habitantes que están por ahí en la calle y ya. Dios me perdona por eso. Claro que no. El único que da perdón es Dios, pero no por tus obras, sino porque tú le pidas perdón y porque te apartes de ese pecado. Estas obras no nos dan salvación, pero sí Dios nos ordena hacerlas. El versículo 40 dice que cuando lo hacemos, es como si lo estuviéramos haciendo para el mismo Jesús. Dice el versículo 40: y respondió el rey, les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces, sirviendo a Cristo, vamos a servir a los demás. A veces nos quejamos de que estamos sirviendo a un hermano, de que, uy, no, me pusieron justo con este hermano para ir a predicar en esa casa, y yo, este hermano que me cae mal, que es medio fastidiosito, uy, no. Hermano, usted no está sirviendo a ese hermano, usted no le está sirviendo a la persona que va a ir a la casa, usted le está sirviendo a Jesús, a Dios. Entonces debemos hacerlo para Él, sin importar, sí, a veces hay roces con las personas, pero lo estamos haciendo es para Dios. Ahora, todo creyente puede hacer obras. Recuerda los recursos que Dios nos ha dado. Así tú creas que es poco, esos recursos Dios los ha dado a cada uno de nosotros para usarlos. De pronto tú piensas en, uy, no, sí, yo quiero usar mis recursos y llenar un estadio con 50,000 personas. Pero ¿y si no puedes, si tus recursos no te dan para llenar un estadio con 50,000 personas? Puedes llenar tu sala, bueno, ahorita no por la pandemia, pero puedes llenar tu sala con 3 personas. Eso ya es estar haciendo la obra que Dios nos mandó. O muchas veces un consejo, una palabra, un abrazo, un hombro para llorar, una compañía, una llamada, eso ya, con eso ya estaríamos haciendo lo que Dios nos llamó. Ahora no es solo quedarnos en eso.
Dios también nos llama a predicar el evangelio. Amén. Ahora hablemos de los cabritos. En el mismo evangelio de Mateo capítulo 25, seguimos en el versículo 41 al 46. Dice así: entonces dirá también a los de la izquierda, esto no tiene que ver nada con política, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ahora, ¿por qué serán castigados tan severamente? Dice que el versículo 46, e irán estos al castigo eterno. Esta ordenanza de que sirvamos a Dios, como lo acabo de decir, es una ordenanza, es algo que Dios nos manda a hacer. Cuando no lo hacemos, estamos pecando contra Dios, estamos pecando por omisión, es decir, por no hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Entonces, es por esto que Dios los castiga o los castigará por no hacer el trabajo que Él les mandó hacer. Ahora, recordemos que la salvación es por gracia, por medio de Jesús, pero al no obedecer o al no cumplir unos de estos mandatos, estamos pecando y por ende estarían, yo no, usted tampoco, estarían siendo castigados. Muchas veces sacamos excusas de que no tengo tiempo, de que, pero es que no tengo dinero, no, yo trabajo de 5 de la mañana hasta 8 de la noche y yo llego cansado, no. Hermano, recuerda que no le estás sirviendo a humanos, no estás haciendo el trabajo por seres humanos, lo estás haciendo como si estuvieras sirviendo a Jesús, como si estuvieras sirviendo a Dios. Entonces, nosotros hacemos obras porque ya somos salvos, no para alcanzar la salvación. La salvación ya la tenemos. El tercer punto dice: espere o esperemos vigilantes la venida de Jesús. ¿Por qué vigilantes? Porque primero no sabemos cuándo será. San Marcos capítulo 13, versículos 32 y 33. Marcos 13, 32 y 33. Dice así: pero de aquel día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Entonces debemos estar vigilantes, debemos estar alertas. Es como cuando usted está en la cocina y está haciendo, no sé, chocolate o la leche. Si usted no está mirando esa olla todo el tiempo, si usted no está pendiente, no está vigilando esa olla, en el momento en que usted hace esto, la olla ya se regó. O es como cuando usted compra un vehículo o compra algo nuevo y lo tiene allá en la calle, usted acá ratico abriendo la puerta, mirando de que esté, si está. Aún más debemos estar vigilando y pendientes con la venida de Jesús. Ahora, hay muchas personas que se atreven a especular de que, no, la venida de Jesús será dentro de 2 años, o será dentro de 5, o es probable que sea dentro de 20. Personalmente, opinión personal, no considero esto correcto, porque dice el versículo anterior: porque no sabéis, el 33, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Nadie sabe cuándo será el tiempo. Ahora sí, hay señales que están ocurriendo y que han venido ocurriendo que nos indican que cada vez está más cerca.
pero esas señales no nos dan un tiempo exacto. Entonces, personalmente, pues, le aconsejo estar atento, estar listo, o estemos velando, porque de nada me sirve especular y de pronto decir, no, en 3 años, y esos 3 años estar consagrado a Dios, o por el contrario, 2 años estar relajado, porque, uy, no, a mí me dijeron que en 3, entonces 2 me lo tomo de vagancia y el último ahí sí me consagro a Dios. No, todo lo contrario. Así como estamos pendientes de una olla, de un chocolate, de un vehículo que tenemos en la calle, o de algo nuevo que compramos, así como estamos pendientes de eso, debemos estar pendientes de la venida de Dios. Amén. También debemos estar vigilantes. Ahí mismo en Marcos capítulo 13, versículos 34 al 37. Marcos 13, 34 al 37. Y dice así: es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor a la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. La palabra velad en estos versículos aparece 4 veces. Jesús nos está recalcando 4 veces la importancia de velar. También Jesús nos cuenta otra historia y nos relata de que es como cuando el dueño de la casa se va y no avisa cuándo va a volver. Entonces los que están encargados de la casa quedan pendientes, organizan todos los días, todos los días debemos organizar, pero es decir, mantienen la casa como una tacita súper impecable todos los días, porque no saben cuándo va a llegar el amo. Así debemos también estar nosotros, pendientes todos los días de la venida de Dios. Pero no es que, ay, ¿qué está pasando en el mundo? Uy, no, mire, allá hay una guerra, ya viene Dios. No, es estar haciendo lo que Dios nos mandó, estar en santidad con Él, no asustados, porque tarde o temprano eso va a ocurrir. El señor de la casa o el amo de la casa dice que encargó unas labores. En el versículo 34 dice una frase que dice, y a cada uno su obra. Entonces, eso es lo que nosotros debemos estar haciendo. Mientras el Señor regresa, Él nos ha encargado cosas que debemos hacer. Como les decía al comienzo, no somos pasajeros, somos servidores. Entonces, eso que Dios nos encargó es lo que debemos estar haciendo mientras Él regresa. Jesús recalca la importancia de velar. Y aparte de referirse a lo que pues hacemos aquí en la iglesia, de venir 7 de la noche hasta las 12 o virtual, que venimos a velar, a orar, aparte de eso hay un significado un poco más allá. Y a lo que Jesús se quiere referir también, aparte pues de velar como lo conocemos, es a no dormir. Velar significa estar despierto, estar atento, pero de noche. Esa es la aplicación. Entonces, a no dormir, pero a no dormir no nuestro cuerpo, sino nuestro espíritu. Espiritualmente no podemos estar durmiendo. Ahora sí, su cuerpo puede descansar todas las noches, pues alguna que otra noche usted sí va a velar, va a orar, va a entrar en intimidad con Dios, pero usted también necesita dormir porque el cuerpo se cansa y ahí es cuando uno descansa. Pero lo que no puede descansar es nuestro espíritu. Nuestro espíritu siempre debe estar atento, alerta, vigilante, velando para la venida del Señor. Y ya finalizo diciendo que algún día todos nosotros vamos a estar rindiendo cuentas a Dios por lo que hicimos aquí en la tierra. Quiero leer 2 Corintios capítulo 5 versículo 10. 2 Corintios capítulo 5 versículo 10. Dice así: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo,
para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, cada uno de nosotros algún día va a estar allá. Después de todo esto, de todo lo que estamos viviendo aquí, un día vamos a estar allá. Y debemos o vamos a tener que explicarle a Dios en qué usamos nuestros recursos. ¿Los usamos correctamente? ¿Los dejamos guardados? Le debemos explicar a Dios cómo tratamos a los demás. ¿Fuimos ovejas o fuimos cabritos? También debemos estar preparados, vigilantes para este día, porque no sabemos la fecha, o sea, digamos, entre comillas, tenemos una invitación para ir allá, pero la invitación no pone fecha, no pone hora. Por eso debemos estar alertas, vigilantes, porque en cualquier momento esa invitación se hace efectiva y nos vamos. Entonces, para terminar, debemos vivir con la eternidad en mente, es decir, hacer nuestras labores aquí, vivir, sí, conseguir nuestras cosas, viajar, pasear, pero siempre pensando en que aquí en esta tierra estamos de paso, de que sí estamos haciendo el trabajo que Dios nos mandó para poder ese día llegar allá y que Dios nos diga, bien, buen siervo y fiel. Dios les bendiga, quiero orar ya para finalizar. Señor Padre bendito, estamos ante ti, Dios, agradeciéndote, Señor, por este día, por esta palabra, Padre maravilloso. Gracias, Dios, por cada una de las personas que escuchó, Señor, que vio, Dios de los cielos. Gracias, Señor, porque yo sé que tú hablaste a cada uno de los corazones como hablaste al mío, Señor maravilloso. Ahora te pido, Dios, que esta palabra no se quede ahí, Señor de los cielos, que no nos entre por un oído y salga por el otro, Señor, sino que quede en nuestros corazones, Dios, que la podamos poner en práctica, Señor de los cielos, que hagamos lo que tú nos has mandado a hacer, Señor de los cielos, así nos cueste, así sea difícil, Señor, pero que hagamos lo que tú nos has mandado, Señor, que podamos estar alertas, Señor, que podamos estar vigilantes, Padre bendito, que nuestro espíritu no se duerma, Señor, sino que estemos atentos, Señor, para aquel día cuando tú nos llames, Dios. Ponemos delante de ti cada uno de los hermanos, de los simpatizantes que nos ven, Señor, bendícelos en esta semana, Señor, en nuestras labores, en los que cada uno de nosotros realizamos, Señor de los cielos. Guárdanos, Padre maravilloso. Bendícenos y prospéranos, Dios de los cielos. Hacemos esta oración y nos encomendamos en tus manos, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Muchas gracias por haberse conectado, por haber dispuesto este tiempo para alabar a Dios, para aprender de su palabra, y nos veremos en la semana con la programación que tiene la iglesia. Dios les bendiga.